amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me dio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, y me diste nombre. Soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que están con nosotros este día, a los miembros de la iglesia de la comunidad, sus amigos, sus familiares, sus invitados y todos los que el día de hoy también están con nosotros por primera vez. Qué bueno estar con ustedes. Seguimos con nuestra enseñanza. Estamos hablando de las señales proféticas y de las advertencias de Dios a nuestra generación. Y que estamos en tiempos de revelaciones, absolutamente. Que estos son tiempos proféticos, sí. Que estos son tiempos de cumplimiento de profecías bíblicas, sí. Y los que leemos la Biblia constantemente sabemos que estos son los tiempos en los que Dios ha hablado por medio de la Biblia y Él ha señalado que son los últimos días. El problema de decir eso que les acabo de decir es que alguien pregunta, ¿los últimos días de qué? Si estamos en los últimos días, ¿son los últimos días de qué? Y muchos en estos días se atreven a decir que estos son los últimos días
antes de que el mundo sea destruido y se acabe todo. Y saben, aunque sí son los últimos días, no es aún el fin del mundo. Esto no es el fin del mundo. Nuestros tiempos son muy interesantes y son sorprendentes, porque solo una vez antes en la historia del mundo existió un tiempo similar al tiempo que estamos viviendo. Y eso fue antes de la primera venida de Jesucristo a la tierra. O sea, cuando Jesucristo nació. Todo esto es sumamente emocionante, tal vez para mí, para algunos otros también, porque estamos viviendo en el tiempo nosotros en el que la segunda venida de Jesucristo está por suceder. Pregunto, ¿sucedió la primera venida? Sí. ¿Habló Dios por medio de los profetas y de las escrituras anunciando la primera venida de Jesucristo? Sí. Ahora, ¿habla Dios por medio de los profetas y las escrituras anunciando la segunda venida de Jesucristo? La respuesta también es sí. Y si la primera venida sucedió tal y como Dios lo había dicho, debemos de estar muy atentos y debemos de estar también preparados, porque la segunda venida va a suceder tal y como Dios lo ha dicho. ¿Había entusiasmo en la tierra con la primera venida de Jesucristo? ¿Lo estaban esperando ardientemente? Y usted y yo sabemos que solo unos pocos estaban esperando. ¿Hay entusiasmo por la segunda venida de Jesús a la tierra? Bueno, yo de nuevo creo que yo sí estoy sumamente entusiasmado y estoy esperando ansiosamente que eso suceda. En las últimas semanas hemos estado estudiando no solo las profecías que ya se han cumplido con relación a estos últimos tiempos, y viendo las profecías que se están cumpliendo en estos momentos. Y seguiremos estudiando también las profecías que no solo se están cumpliendo ya, pero las que se van a estar cumpliendo muy inmediatamente en los próximos días que vienen. Y digo que sí, esto es asunto de días. El tiempo es corto. Y la razón por la que digo que el tiempo es corto es porque Dios siempre ha anunciado con anticipación las cosas que van a suceder. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca ha parado de llamar a las personas de este mundo, porque Él no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Ese es Dios, es el corazón de Él. Sí, hoy quiero mencionar como lo mencioné en las semanas pasadas y en otros programas, Dios nos ha estado advirtiendo a todo el mundo entero. Dios ha estado llamando la atención y Él quiere constantemente darnos las oportunidades de que prestemos atención a las señales que Él trae. Y en este caso, una de las señales es este coronavirus, el COVID-19, que siendo algo tan microscópico ha causado tantísimo daño, y la advertencia de Dios a través de este agente, de este virus tan pequeño, la advertencia de Dios tiene que ser de que mejor nos preparemos, porque vienen tiempos más feos para la tierra, vienen tiempos de ira, vienen tiempos de juicio que vienen sobre los habitantes de la tierra, y creo que esto es una preparación que Dios nos está advirtiendo, nos está diciendo prepárese. De esto yo no los tengo que convencer. No tengo que hablar mucho de esto, porque el serio estudiante de las Escrituras sabe que esto es una verdad, porque lo estamos viendo, lo estamos experimentando y lo estamos viviendo. Ahora, en la primera venida de Cristo debemos de ver que Jesús vino a morir por nosotros. La salvación de Dios vino al mundo y la salvación era una persona. Ahora, en la segunda venida del Señor Jesucristo, Él va a traer algo diferente a este mundo, a esta tierra. La ira y el juicio de Dios se van a manifestar contra todos aquellos que rechazan a Dios y que han rechazado y que van a rechazar a su Hijo Jesús.
De hecho, cuando leemos Romanos, y por favor, si tiene su Biblia, ábrala en Romanos en el capítulo 13 del libro de los Romanos. Y vamos a leer del verso 12 en adelante. Y le invito también, trate de tener su Biblia al día de hoy y tenga un cuaderno donde escribir, donde tomar notas, o si no, hágase estudioso de lo que le voy a estar presentando el día de hoy y lo que voy a estar leyendo en las Escrituras. Pero vamos a leer Romanos capítulo 13, verso 12. Y vemos que la advertencia de lo que vamos a leer es muy clara. Pero la advertencia primero es para los cristianos y es directa a los que desean también, como diciendo que son cristianos, es muy directa para ellos porque hay algunos que desean seguir viviendo su cristianismo a su propia manera. Y de hecho he oído algunos que me dicen: pastor, todavía no estoy muy convencido, como que tengo un pie en la iglesia y tengo otro pie con Cristo y tengo otro pie en el mundo y yo digo, pues tienes muchos pies en lugares equivocados. Sería mejor que tengas los dos pies en el Señor Jesús. Y aún así hay muchos que deciden seguir viviendo como ellos quieren seguir viviendo, y desdichadamente la Biblia habla de eso y lo vamos a leer. La Biblia llama a esto ser un cristiano carnal o ser un cristiano mundano. Cuando leemos el capítulo 13 que les dije de Romanos, en el verso 12, dice lo siguiente, y la advertencia va a ser muy severa, la advertencia es fuerte y la advertencia es verdadera. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, quitémonos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mejor dicho, decida cuál es el vestido con el que usted quiere vivir. No se puede vivir con un poco de luz, no se puede vivir con un poco de oscuridad. Y es lo que está diciendo: quítate todo aquello que te entenebrece, quítate todo aquello que es oscuro, que no pertenece al reino de la luz, y vive para la luz, porque somos hijos de luz. Y está diciendo: vistámonos las armas. Inclusive la palabra que usa aquí es interesantísima, porque está diciendo que si quieres tener ciertas victorias en ciertas áreas de tu vida donde hay oscuridad, necesitas estas armas de luz, y las llama armas, dándonos a entender que son muy importantes para una victoria en nuestra vida espiritual. Verso 13 sigue diciendo: andemos, dice, como de día, honestamente. Y dice, ¿cuál es una manera deshonesta? Y lo explica. Y dice, vivir honestamente es cuando no vivimos en glotonerías, en borracheras, en lujurias y en lascivias. No en contiendas ni en envidia. Y dice el verso 14, sino vístanse, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así que es a nosotros los creyentes que primero se nos habla, porque nosotros somos los que hemos recibido luz para poder ver bien y para vivir en la luz. Y nos advierte primero esta escritura a nosotros los cristianos, porque somos nosotros llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos rescató exactamente de ese lugar, de un lugar de tinieblas, donde Él nos trajo a un lugar de luz, pero lo hizo para que usted y yo podamos anunciar eso a otros que están en las tinieblas, y ellos también puedan pasar de tiniebla a luz. Y Dios quiere usar a usted y a todos aquellos que están comprometidos con Él para seguir haciendo las cosas a la manera de Dios. Ahora, ¿cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las maneras que Dios usa para advertirnos de las cosas que están por venir? Y en la Biblia lo encontramos. Se llaman señales proféticas y son muy claras. Cuando las estudiamos directa y ampliamente con el deseo de encontrar la verdad, el Espíritu Santo nos revela y nos dice lo que estas cosas suceden. Es más, de hecho, el doctor David Reagan las clasificó como señales de los tiempos. Estas señales proféticas él las ha clasificado como las señales de los tiempos. Y han sido dadas estas señales en todas las escrituras. Las encontramos como profecías que tienen que ver con acontecimientos mundiales, y se nos indica que debemos de estar atentos y debemos de estar alertas, porque nos van a ayudar a identificar que estamos en los tiempos de la venida del Señor, la segunda venida de Él. Estas señales son indicadores, son como flechas que apuntan hacia el final determinado.
Y las vamos a poner en la pantalla posteriormente para que usted las pueda anotar, pero se las voy a leer y le voy a decir cuáles son. La primera que él dijo son las señales de la naturaleza. Luego dijo que están las señales de la sociedad, señales espirituales, las señales de la tecnología, las señales de la política mundial, las señales también de la nación de Israel. Y tal vez podríamos encontrar una o dos categorías más con relación a otras señales muy importantes. Pero en el programa anterior, en la parte número 2 de estas enseñanzas, hablamos de las señales de la naturaleza. De eso ya hemos hablado un poco. Y hoy lo que vamos a ver son los indicadores. ¿Qué es lo que la Biblia indica? Los indicadores sociales, las señales de la sociedad en la que nos encontramos. Y nos van a mostrar si son o no son estas señales para el tiempo del regreso del Señor Jesucristo, aunque Él dijo que sí iban a ser. Vamos a leer. ¿Cuáles son las señales de la sociedad? Bueno, vamos a prestar atención porque Jesús nos advirtió que la sociedad, los humanos, se convertirían más y más en desobedientes de las leyes. Se llama esto detractores de las leyes. Y habría más y más corrompición moral y conforme se acercara más y más el tiempo de su regreso. Debo de insistirles, ya les dije en los programas anteriores, pero debo de insistirles. Lean los capítulos 24 y el capítulo 25 del Evangelio según Mateo. Ahí va a encontrar usted muchos indicadores proféticos, va a encontrar usted muchas flechas que marcan hacia el final y que le hacen a usted ver cómo es que todas estas cosas están entrelazadas y son parte de los días de los que estamos viviendo. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25. De ahí Jesucristo nos da muchos indicadores proféticos. Cuando leemos en Mateo 24, el verso 12, nos dice lo siguiente, dice que en nuestros tiempos, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y está hablando del amor hacia Dios, está hablando del amor de hijos a padres, o está hablando del amor de muchos se va a enfriar, así de sencillo dice. También en el verso 37 dice algo muy importante, que es lo que vamos a prestarle un poquito más de atención. En el verso 37 del capítulo 24 de Mateo dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Preste atención. Verso 38 dice, porque como en los días del diluvio, antes del diluvio, ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y se estaban dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Cerró la puerta, Dios la selló esa puerta, ya nadie más pudo entrar, ya nadie más pudo salvarse, ya nadie más pudo hacerle frente a lo que venía a la tierra, que era una destrucción, y hubo la destrucción y hubo el diluvio, y hay pruebas de eso. Y nos dice el verso 39 que aquellas personas que ya habían oído a Noé predicarles de la salvación y ya habían oído a Noé decirles de que se prepararan porque Dios estaba advirtiendo de que venía un tiempo de ira y un tiempo de juicio, aún así el verso 39 dice que esas personas no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así dice, será también la venida del Hijo del Hombre. Estos 3 versículos nos dan una imagen clara del mundo en aquellos tiempos. Aunque también estos 3 versículos, al hablar de Noé, nos dirigen a otras escrituras en la Biblia, donde se habla también de Noé y nos dan descripciones de lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, pero de que también estaría sucediendo ahora mismo en nuestro tiempo. Encontré otra clasificación importante donde el doctor Henry Morris, él lo clasificó y las características de los tiempos del tiempo de Noé, él las puso en una clasificación también y él anotó estas cosas y las vamos a poner en la pantalla de nuevo también para que usted lo anote y usted pueda hacer una comparación de los días de los tiempos de Noé y los días de nuestros tiempos del año 2020 en los que estamos viviendo. Lo primero que el doctor nos
nos mostró y dice, de acuerdo a Lucas 17:27, Lucas 17:27 dice que va a haber preocupación por los apetitos físicos. En Génesis 4:22 dice que van a haber rápidos avances en la tecnología. Luego, número 3, actitudes e intereses groseramente materialistas, de acuerdo a Lucas 17:28. Y luego, filosofías, número 4, filosofías uniformistas. Esto es interesantísimo, lo encontramos en Hebreos 11:7. Luego, una devoción excesiva al placer y la comodidad. Que reine el placer, que reine la comodidad y no preocuparse de nada más. Génesis 4:21, de ahí encontramos información. Número 6, la creencia o la conducta sin preocupación por Dios. Las personas que dicen, no te preocupes, haz como tú sientas y ahí te va a ir muy bien. Número 7, el desprecio por la santidad de la relación matrimonial. O sea, las personas no entienden que este asunto de un hombre y una mujer fue Dios quien lo estableció. Y es el mismo Dios quien nos dio el matrimonio, pero hay ahora un desprecio a la santidad de esa relación. Eso es Mateo 24:38. También hay un rechazo a la inspirada palabra de Dios. Primera de Pedro 3:19. También hay una explosión de la población. En aquellos tiempos la población explotó. Eso mismo está sucediendo en nuestros tiempos. Génesis 6, verso 1 y verso 11. Y también violencia generalizada. Eran tiempos de mucha violencia. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión se aplicaba. Existía Génesis 6. Verso 11 y verso 13. Y también hay una corrupción, este es el número 11. Hay una corrupción en toda la sociedad, Génesis 6:12. Hay preocupación también por la actividad sexual ilícita. Y no es un secreto que vivimos en tiempos tan horribles. La influencia del homosexualismo y del lesbianismo y el animalismo y tanta suciedad que hay enfrente nuestro. Desde allá lo podemos ver. Génesis capítulo 4, verso 19 y el capítulo 6, verso 2. También palabras y pensamientos generalizados de blasfemia, donde tantas personas, aquí donde yo vivo en los Estados Unidos, desde personas de muy alta jerarquía, han hablado unas palabras tan horribles en los mismos micrófonos, dicen palabras sucias. Palabras horribles. Entonces, y en contra de Dios es peor aún, porque esto se llama blasfemia cuando hablan de esa manera. Esto lo encontramos en Judas 15. Judas 15. También la actividad satánica organizada está en Génesis capítulo 6 del verso 1 al verso 4 y no hay duda alguna que estos son tiempos en los que tenemos una influencia satánica. Es horrible, la puede ver usted casi en cualquier canal de televisión que usted desee ver, va a encontrar el satanismo y va a encontrar esta influencia. Y por último, número 15, de acuerdo a las categorías que estableció, que son muy parecidos a los tiempos de Noé, la promulgación de sistemas y movimientos de depravación anormal. La depravación anormal, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 5 y verso 12. Así que casi estas 15 categorías las podemos definir en solo dos categorías, de solo dos maneras que sí podemos definir todo esto, como en los tiempos de Noé, ahora es en los tiempos nuestros. Se definen en dos categorías muy claras. La primera, violencia, y la segunda, inmoralidad. Presta atención, violencia e inmoralidad. Creo que un 99% de los programas que vemos en la televisión tienen violencia y tienen inmoralidad. Y esto no es un secreto. San Pablo, hablando de las características de la sociedad en los días antes del regreso de Jesucristo, también nos muestra una imagen que debe de darnos escalofríos, porque es una imagen muy fea. En la segunda carta a Timoteo,
Pablo preocupado por darle un consejo correcto a Timoteo para que él pudiera entender lo que estaba sucediendo en aquel lugar donde Timoteo era pastor. En el capítulo 3, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, empezando en el verso 1, Pablo le va a hablar unas palabras muy directas a Timoteo para que Timoteo supiera qué era lo que estaba sucediendo y él pudiera actuar de esa manera. Pero vea cómo Pablo describe lo que los hombres iban a hacer en estos tiempos. Dice así: también debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días, en los postreros días, van a venir tiempos peligrosos, tiempos de peligro. ¿Por qué? Verso 2 dice: porque van a haber hombres que son amadores de sí mismos, son ávaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, son implacables y calumniadores, son intemperantes, son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de ser piadosos, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. ¿Qué consejo le está dando Pablo a aquel joven pastor? Le está diciendo: esos son síntomas de la sociedad en la que estás, pero también los síntomas se van a ir incrementando, van a ir aumentando, y en los postreros días es cuando esto se va a ver aún mayormente. ¿Qué era la característica principal de estos hombres de los que Pablo está hablando? Es que tienen 3 amores. Hay 3 amores, hay 3 cosas que los hombres en los postreros días en los que estamos, ellos van a amar. 3 cosas. La primera es el amor a sí mismos. Y no es un secreto que las personas tienen tanto amor a sí mismos que hasta nos tomamos un selfie en todo lugar donde andamos. Andamos completamente siempre tomándonos selfies y selfies por todo lado. Y no sé si usted se ha dado cuenta que hasta algunos que han sido muy torpes se han puesto a la par de un precipicio para tomarse un selfie y han hasta muerto. Eso se llama amor a sí mismos. Esto se llama el humanismo. Son humanistas. Segundo, dice que el segundo amor que tienen es el amor al dinero. Y por supuesto que hay una seria advertencia en la Escritura a este materialismo. Amor al dinero es materialismo, pero la Escritura nos advierte y dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No hay problema, quieres dinero, ten dinero, trabajamos por dinero, el dinero nos ayuda en muchas cosas, inclusive en las cosas de la iglesia. Gracias por seguir ayudando, gracias por todo lo que ustedes hacen, por mantenernos y seguir adelante, pero aún así dice aquí que en esos tiempos en los que estamos, habrán amadores al dinero más que a Dios. Esto es materialismo. Y por último, el último amor que tienen es el amor al placer, amor del placer. Quieren vivir constantemente satisfaciendo sus deseos sensuales. Y a esto se le llama el hedonismo. Así que estos son estilos de vida que algunas personas desean tener. Son estilos de vida carnales, son estilos de vida que no son espirituales. Y la sociedad se degenera y se ha degenerado de tal manera que los hombres no piensan bien. Y no piensan bien porque sus mentes son sueltas. Las mentes de ellos ya no hay nada que las restrinja, no hay nada que las pare. Y el mismo Dios nos advierte que Él suelta a estas personas, dando a entender que no más Él pone barreras para ellos, sino que les dice: esto es lo que quieres, anda. Si quieres comer tanto de eso, come tanto como quieras. Recuerdo en el tiempo de allá que ellos se quejaban de que no tenían carne para comer. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Permitió que llegaran las codornices hasta el campamento de ellos y comieron tanta carne. Dice que en la Biblia que les salía la carne hasta por las narices. De eso se trata. Cuando la Biblia habla de que ellos son entregados, está hablando de eso, de que Dios ya no los va a parar.
Y entonces las mentes de estas personas son entregadas a lo malo, y aunque estas cosas ya han estado sucediendo desde antes, esto va a ir de mal en peor y no va a suceder. Vean lo que nos dice Romanos, el capítulo 1 de los Romanos, el verso 28. Capítulo 1 de los Romanos, verso 28, dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es horrible, que Dios le permita a uno ya hacer todo lo que uno quiera, que ya no haya manera en la que ya Dios más busque a ellos, porque ya han sido soltados a hacer lo que les dé la gana. Esto se escucha horrible, y aún así no es porque Dios escoja eso, sino porque las personas quieren seguir en esa dirección, en esa ruta. Las personas también, dice que en nuestros tiempos iban a llamar a lo malo bueno, y a lo bueno lo iban a llamar malo. Cuando leemos en Isaías el capítulo 5, el verso 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué debo de explicar con relación a esta escritura? Muy poco, porque claramente estamos viendo estas cosas donde la inmoralidad y el pecado y la suciedad de las cosas que los hombres hacen van en contra de las leyes de Dios, y se vive en un estado de degeneración espiritual en el que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hasta uno mismo puede ser influenciado en estas cosas. Esto está enfrente de nuestros ojos, está enfrente de nuestras casas, esto está en nuestros vecindarios, está en nuestras comunidades, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. No hay secreto alguno que esté la manera en la que se vive en estos tiempos. Y en nuestro caso, aquí en los Estados Unidos, donde yo estoy, no solo esto está enfrente mío, pero el enorme problema es que nosotros lo exportamos a muchos otros lugares del mundo. Antes exportábamos misioneros, antes exportábamos el evangelio de la salvación, pero ahora parece que nuestro país se ha convertido en una fuente de exportación de toda esta suciedad, de toda esta basura a todas partes del mundo. Lo hacemos por medio de películas, de la televisión, lo hacemos por medio de la internet y de muchas otras maneras. Así que, sin duda alguna, ya nosotros estamos en medio de ese tiempo donde las señales predichas del comportamiento de la sociedad las vemos ocurrir a diario y vamos de mal en peor. El tiempo que tenemos en este programa no es suficiente. No puedo hablar con el deseo que tengo de exponer abiertamente y con mayor profundidad todo lo que está enfrente nuestro, pero usted sabe que abiertamente nosotros estamos viendo la infamia, la mentira, la iniquidad, la falsedad, la suciedad, la degeneración y la depravación, que son políticas, son sociales, todo esto a nivel político y a nivel social. Y también el gran problema es que estas cosas ya han influenciado a la comunidad cristiana. Recordemos que el llamado de Dios es primero para los que aún escuchan la voz de Dios. Si estás escuchando la voz de Dios, Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí, porque nosotros somos los agentes del cambio. Usted y yo, los cristianos que estamos comprometidos con el Señor, somos los que Dios quiere usar. ¿Y cómo es que nos quiere usar? Bueno, quiero que sepa algo. Estos son días de regresar a leer las Escrituras. Estos son días en los que tenemos que aprender las Escrituras, memorizar las Escrituras. Estos son los días en que la Biblia debe de ser el libro más importante que usted y sus hijos deben de conocer. Debe usted de dedicarse a leer este libro con sus hijos, a platicar de este libro con sus hijos, a explicarle este libro a sus hijos, a su familia, a los que aún no conocen. Hablen de este libro, porque en este libro es donde encontramos las cosas de Dios, la verdad de Dios. En la Biblia, que es la palabra del Dios vivo, a todo aquel que esté buscando con sinceridad
a Dios, va a encontrar y va a oír la voz de Dios. En la Biblia usted también va a encontrar a Jesucristo. Se nos revela de muchas diferentes maneras. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque usted necesita a Jesucristo para que sea Él su Salvador. Él, Jesucristo, Él es el único. Y la Biblia nos muestra que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. No existe otra manera de encontrar la salvación de Dios y el perdón de los pecados. Es únicamente a través de Jesucristo. Si usted desea recibir el perdón de sus pecados el día de hoy, si usted desea recibir la salvación que solo Jesucristo le puede dar, yo le voy a invitar que por un momento ore conmigo. Ore conmigo y dígale a Dios de esta manera. Cierre sus ojos si gusta o como usted guste y solo dígale: Dios, yo estoy dolido de mis faltas y tengo dolor de mis pecados y yo necesito el perdón y yo acepto a Jesucristo y yo recibo a Jesucristo como mi Salvador porque yo quiero empezar una vida nueva con Dios y con Jesús el día de hoy. Perdóname, Dios. Jesús, ven a mí. Sé mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración el día de hoy, lo felicito. Es la mejor decisión que uno pueda hacer en toda su vida. ¿Sabe? Yo tengo 51 años ya hace que hice esa oración. Y todavía hace 51 años que la hice y recuerdo como si la hubiera hecho el día de ayer. Es tan importante hacer esa oración. Gracias. De nuevo expresamos nuestro gran agradecimiento con el Dr. David Reagan de Lamb and Lion Ministries. Lamb and Lion Ministries. Y también le expresamos nuestro agradecimiento al pastor Donald Dolmus de los ministerios Defensores de la Fe.org. Ambos ministerios nos han autorizado a la iglesia de la comunidad para usar todos los materiales que ellos han producido. Y esta semana, debido a esto, a cada persona que haga contacto con nosotros, les estaremos proporcionando gratuitamente una copia digital del libro que no ha salido aún de la imprenta o está por salir, pero una copia digital del libro El Rapto de la Iglesia. Fue escrito por el Dr. Reagan y fue traducido al español por el pastor Dolmus del Ministerio en Defensa de la Fe.org. Si usted está en los Estados Unidos, si usted necesita una Biblia en español o en inglés, con mucho gusto se la envío. Es gratis. Solo dígamelo. Pídame la Biblia, con muchísimo gusto yo se la envío. Comuníquese con nosotros, y lo va a ver en pantalla, pero comuníquese con nosotros por favor por correo electrónico o por Messenger de Facebook o el canal de YouTube, o envíe un WhatsApp o envíe un texto al teléfono en la pantalla. El código de área es 760 y el número 622-3283, 760-622-3283 en los Estados Unidos. Nos vamos a ver en pocos días. De hecho, déjeme decirlo de esta manera. Nos veremos en pocos días si es que aún no nos hemos ido con Jesús. Maranata, el Señor viene.